salvo algunos detalles, algunos errores por ahí que cometieron, pero en general creo que la idea la teníamos. Obviamente la mayor dificultad parece ser que está resolver la estructura. Ahí es donde, digamos, está la piedra de toque. Así que, independiente de cómo yo planteé la prueba, yo les recomiendo reforzar esa parte. Igual, de todas maneras, siempre es bueno. ¿Tuvieron prueba el otro día? ¿No? Sí. Sí. Ayer. Ayer. ¿Fue ayer, no? ¿Cómo ayer? Entonces está listo. Ah. Eso. Ya. Bien. Entonces, el primer paso, ¿cierto? Ya sabemos que es definir o establecer dónde ocurre el momento máximo. Esa es la primera pregunta que yo tengo que hacer. ¿Dónde ocurre el momento máximo? Tengo, obviamente, que echar mano a todas las herramientas que yo tenga para poder dilucidar eso. Una cosa que siempre funciona y nunca falla es el diagrama momento, ¿ya? Pero obviamente a veces puede ser que cueste un poco determinar cómo es el diagrama. Obviamente cuando uno tiene situaciones que son más o menos evidentes o intuitivas, igual es bueno, ¿cierto?, dar una vuelta. Esta viga, ¿cierto?, ¿qué características tiene? Es una viga que es simétrica, ¿cierto? Totalmente simétrica en términos de apoyo, en términos de carga, ¿cierto? Tiene el mismo momento aplicado, ¿cierto?, en sentido contrario, la carga está centrada en medio de la viga. Por tanto, como es una estructura simétrica, el diagrama del momento va a ser simétrico. ¿Ya? Es un hecho. Como es una viga simplemente apoyada, y todas las cargas que tienen están tratando de flectar hacia abajo, ¿cierto? Los momentos, si ustedes, ¿cierto?, lo aplican en los extremos, ¿qué van a tratar de hacer? Flectar hacia abajo. Esta carga, ¿qué va a tratar de hacer? Flectar hacia abajo. Por tanto, la viga va a tener una flexión sostenida hacia abajo, ¿ya? Y siempre que yo tengo una viga simplemente apoyada, ¿cierto?, con flexión, ¿cierto?, constante hacia abajo, ¿dónde va a estar la flexión más grande? En el centro de la viga, ¿ya? Piensen en cualquier tipo de problema similar, el que ustedes quieran. Si ustedes tienen una viga, ¿cierto?, simplemente apoyada quiere decir que tiene un apoyo fijo y un apoyo deslizante. Eso significa simplemente. Pónganle la carga que quieran acá simétrica, lo que ustedes quieran, ¿ya? No sé, una carga así, no sé. Simétrica. Esa viga va a tener el momento máximo al centro. Sí o sí, al giro. No hay duda de eso, ¿ya? Lo que ustedes quieran, ¿cierto? Si quieren le ponen una carga aquí, la más extraña que ustedes encuentren, una carga triangular, simétrica, el momento máximo va a estar al centro, ¿ya? Eso es indudable. Es un buen ejercicio, si ustedes quieren, digamos, pueden dar a hacerlo, buscar y se dan cuenta que siempre el momento máximo les va a dar en el centro, ¿ya? Pero obviamente se tienen que cumplir esas condiciones. Que esté simplemente apoyada y que tenga cargas simétricas, ¿ya? Por tanto, si yo me daba cuenta de eso, no iba a necesitar el diagrama, ¿ya? Simplemente me iba al centro y listo, ¿ya? Pero el que quería trazar el diagrama, ¿cierto?, iba a ser algo más o menos así. Parte con un momento, cierto, un momento hacia abajo. Estoy aquí tratando de trazar el diagrama, ¿no? El diagrama parte con un momento hacia abajo. ¿Por qué? Por esto. Aquí hay un momento aplicado en el extremo articular. Y hacia abajo porque yo sé que la flexión es hacia abajo, entonces el diagrama tiene que estar bien hacia abajo. Entonces de aquí, obviamente, como el momento empieza a crecer hacia el centro, esto iba a empezar a crecer. ¿Hasta dónde está llegando ahí, más o menos? De manera simétrica. Y aquí va a seguir creciendo, pero no es una recta como acá, sino que es una parábola. ¿Por qué? Porque las cargas distribuidas. Las cargas distribuidas generan diagramas de momento parabólicos. Entonces el diagrama de momento va a ser algo así, más o menos. Lo que refuerza un poco lo que decíamos recién, que el máximo va a estar acá, en el centro de la viga. Ahí va a estar el momento más grande. No, que muy a medio, pero... Así que por uno o por otro camino, ¿cierto?, lo que tenía que hacer era ir al centro de la viga y cortar ahí para calcular el momento máximo. ¿Bien?
una parte de la estructura, cualquiera sea, ¿cierto? Lo lógico que siempre es tomar la parte derecha de la estructura, ¿cierto? Y hacer un corte ahí imaginario, por tanto a mí me va a quedar la mitad de la carga distribuida. Cuando decimos la mitad nos referimos a la mitad de la longitud, ¿cierto? A eso no, porque el Q sigue siendo el mismo, porque el Q lo que representa es este valor de aquí, ¿no? Ese es el Q, ¿no? Que se va repitiendo por el medio del ciclo. Por lo tanto, ese no se ve alterado cuando yo corto la. Y aquí iban a aparecer internamente, obviamente, las cargas. Una carga de corte, una carga normal y el famoso momento interno. Ahí va a estar el momento C, si ustedes quieren ponerlo, del centro. Por tanto, yo tengo que hacer equilibrio de fuerza en esta parte de la estructura y ahí me van a aparecer, ¿cierto?, el momento interno y las distintas cargas que va a tener. Aquí va a tener una carga en la reacción que había que calcular, ¿cierto? Esa tampoco era muy difícil calcularla, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Como siempre, haciendo equilibrio de fuerza en toda la vida, ¿cierto? Pero yo también podría haberlo terminado rápidamente, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo mismo de antes. La estructura es simétrica. Y si la estructura es simétrica, cada apoyo va a tomar la misma cantidad de carga. Es decir, la carga se distribuye de manera pareja en los dos apoyos, porque la estructura es simétrica. ¿Sí? Por tanto, ¿cuánto va a valer esta carga o esta reacción? La mitad. 2,8. QL medio. Era la resultante de esto que es Q por L dividido por 2. Y acá la otra reacción ya toma la otra mitad. Y ahí se lo calculaban, no sé cuánto daba, era 5,6 por 1. Por 1,5. Igual está detallado en la diapositiva entonces, para explicarle más o menos la lógica de análisis. Bien. Bueno, ahí está el catálogo, ¿cierto? Ahí está el diagrama, ¿cierto? El mismo que tracé recién, donde está el máximo, ¿cierto? Ahí llegamos al centro. ¿Cierto? La conclusión ahí, digamos que el momento máximo está anotado acá, 1 metro aproximadamente. Bien, ahí está el corte que usábamos recién. De esa forma debe quedar el corte, digamos, de la estructura del centro. ¿Ya? Ahí está la reacción, ¿cierto? Este es el famoso ahí que pusimos. Acá, ¿cierto? Cuando uno siempre hace un corte interno aparece la fuerza interna. ¿Ya? Eso es evidente, siempre va a pasar. ¿Ya? Pero siempre hemos dicho que estas no nos preocupan. El corte, no sabemos cuánto vale, pero no me interesa, la fuerza no tampoco. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer equilibrio de momento ahí, ¿cierto? En ese punto. Si hago equilibrio de momento ahí, estas dos no tienen brazo, por tanto no aparecen en la sumatoria de momento. ¿No? Lo único que aparece es el momento interno, ¿ya? El M2 que por tanto, si a este punto le llamamos C y hacemos sumatoria de momento en C, ¿qué vamos a tener? El momento interno en sentido antihorario, el momento que genera la carga distribuida, ¿cierto? Que tiene una resultante que es Q por L medios en este caso, porque el largo es L medio, con un brazo de ¿cuánto es esta distancia? 0,25. 0,25. L cuarto en este caso, porque ahí no estamos con los números, pero si L vale 1, 0,25. Por tanto, el momento que genera esta carga respecto al punto C es
horario, cuando se suma. Que es la fuerza, por el medio, por el brazo. El número de esto cuánto era? 2,8. 2,8 toneladas por 0,25. ¿Ya? Después tenemos el momento M1, ¿cierto? Que está aplicado sobre la estructura en sentido horario, por tanto se resta. Y ese también era dato de la 0,8. Y el momento de la reacción, que respecto al punto C va a generar un giro Negativo. horario, por tanto Negativo. tenemos la fuerza sobre el brazo, que sería todo esto, sería L más L medio, esos 3 elementos. El número sería, le dijimos, 2,8 por 1,5. 1,5. Y no hay nada más. Todo tiene que ser para 0. Y de ahí despejamos el momento más. Todo esto que está aquí pasa hacia el otro lado, esto positivo pasa, o sea, Negativo. positivo pasa negativo, me queda menos 2,8 por 0,25. este pasa Sumando, sumando, este pasa sumando también, 2,8 por 1,5. Y esto, ¿cuánto da? ¿4,4? $4.3 toneladas. toneladas menos. Ahí está usada la misma. Sí, sin dudar. No, pero Para el pescado, ¿cierto? Lo mismo que hicimos acá, pero un poco más ordenado. el profe lo hizo distinto. Y ahí está, lo mismo. 4,3 toneladas. ¿Nosotros nos dio igual? Pero te va a quitar punto porque no le pregunté. Ah, pues suman al lote, ¿no? Ese era el momento máximo. También tenemos. Creo que la mayoría de los ese valor, otros no sé, si algún error tenían, pero ahí la idea de fondo es lo mismo. A veces uno se puede Uy, sí. Está inseguro, pero pasa que no calculo ni cada. No, sí, estoy pensando. Estoy pensando cómo lo voy a hacer, porque por instrucciones de ayer hay que hacer todas las pruebas en computador. Pero estoy pensando cómo hacerlo para poder evaluar, porque a mí me interesa evaluar el desarrollo más que el resultado. Entonces, algo voy a inventar para poder hacer eso. Sorpréndanos. Pero lo más probable es que sí tengan que calcular. ¿Ya? Así que lo más probable es que igual tengan que traer cuaderno, o yo les paso hojas, no sé. Calculadora por lo menos tienen que tener. Independiente de que estén sentados frente al computador. ¿Formulario está permitido? Puede ser, o yo les doy la fórmula. Ya, mejor no. Porque tampoco vemos que son tantas formas. Ya. Bien, ahí tenemos el momento máximo. Profe, una consulta, ¿Sí? por si acaso. ¿En esta prueba va a entrar algún ejercicio de dilatación o no? No, yo ¿No? no. No, si lo evaluamos en la presentación. Se supone que esta segunda prueba es de la segunda materia, hasta donde cortó y de ahí para adelante. Claro, de lo que es perfil. Empezamos a ver perfiles estructurales de. Definición Bueno, igual de eso. Sí. Ya.
Ahí está el acero, ¿cierto? Fluencia 2700. Por tanto, la relación base, reemplazando los valores obtenidos, nos da eso, ¿cierto? Es lo justo que se nos da. Nosotros hicimos el ejercicio. Sí, igual. ¿También lo hiciste así? Ahora no lo Lo entregamos. hicimos. ¿No lo entregaron? ¿Lo entregamos? ¿En volar lo pueden entregar ahora? No. Y era con punto. Era con un punto para la prueba. ¿Ah? No, No, pero igual era un punto. O sea, igual son puntitos. Pero ahí no termina el ejercicio. no, no. Ahora estoy en la duda que la estructura que queda un poquito más arriba. Sí, Con eso, igual con cumple. esa relación, Pero era más caro. tenemos que ir al catálogo, Puede ser más caro. ¿cierto? Y evaluar Solo de algún perfil que Vamos a nos ver. sirviera. Ahí está. Ahí están todos los en volar como perfiles se catálogos. pesa 6.18. El perfil es C. Y la su inercia, ya sabemos que como es simétrico, respecto a la horizontal, entonces el Y va a ser igual a H menos. Que está calculado ahora. Ahí está la altura H. Y ahí tenemos el límite que es el que calcula. Por tanto, había que dividir este con ese, como si, ¿cierto? Y ir evaluando cuál. Profe, ¿cómo? Dividir la inercia, ¿no? Inercia dividido por esto. Es decir, esto. Eso es lo que tenemos que calcular. Para ir comparándolo con este valor. Que es el que obtuvimos recién en la relación. ¿Y qué nos da? ¿Y ninguno cumple? Así es, ahí está. ¿Ven? Sí, pues, Todos son ninguno cumple. bajos, ¿cierto? Los más altos que son estos de acá no están, todavía están. Sí, pues eso. Al final, como es soldada, por ende Yo decidí no usar cumplía. algunas superficies, pues es el problema porque va a entrar influencia. Es decir, se va a deformar notoriamente. Y está ahí, eso pues sí. Están en cuerpo. da 86, Por 850 tanto, una primera No sé si fuerza podí, pero considera que no hay un perfil a lo mejor llegar antes de estudiar. individual que pueda Llevo cumplir con la punto, salgo de la condición. otra pega y sí, incluso llego tercero. Y me han cagado ese día. Ahora, si nos vemos en la obligación de encontrar El una martes solución, podríamos hacer eso. como ya lo hemos visto, el problema, como Tú llegas algunos temprano. plantearon, Yo igual, era necesito esa cosa, ¿no? echar mano, ¿cierto?, a lo que hay y combinarlo. Ponerla doble, ¿no? Claro. Poner dos perfiles. ¿Cómo? Bueno, alguien podría haber pensado. Haciendo una I. Era obvio. También puede ser así. Como cajón. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicieron algunos? Pasaron por alto algunas cosas que yo se las planteé, digamos, algunas veces, pero la mayoría lo pasó por alto. Uno siempre tiene que cuestionarse las cosas, porque a veces uno llega y hace y de repente puede cometer errores. Recuerden que cuando combinamos dos perfiles, nosotros decimos ya, sumamos la inercia. ¿Cierto? ¿Recuerdan el análisis que hicimos la vez pasada? Cuando los perfiles están con su eje alineado, podemos sumar la inercia. ¿Cierto? Cuando están, ¿cierto?, su eje no alineados, entonces ahí no es la suma. ¿Cierto? Es diferente, ya no es tan simple. Entonces, aquí nosotros combinamos, alineando los ejes, pero una pregunta válida de hacer, ¿cierto? Es decir, ¿se mantiene la inercia igual o no? Porque yo estoy poniendo el perfil como está. Porque fíjese que esa inercia que aparece ahí
es de este perfil. Si yo esa área la hago como espejo, la inercia sigue siendo la misma. No. Debería ser. Sí, espejo. No se va al centro, ¿no? Es una pregunta válida, ¿ya? Que es bueno hacerse. La respuesta es que sí, la inercia es la misma, ¿ya? Porque básicamente la inercia de qué depende. La inercia depende del área que tiene el perfil, ¿ya? Del área y de su distancia hacia el eje donde yo estoy calculando. Entonces, si yo lo hago como espejo, respecto de este eje, el área sigue siendo la misma, a la misma distancia, ¿sí, no? Entonces no hay variación. Por tanto, la inercia de este perfil es igual a la de este perfil, cuando están alineados. Por tanto, sigue siendo válido el sumar. Lo mismo pasa acá, porque también lo hago como espejo, ¿sí? Pero de hecho, un hecho curioso, que es interesante también plantearlo, es que si ustedes lo piensan, sin mucho análisis, la inercia respecto del eje X de ambos perfiles es la misma. De este y de este. ¿Sí o no? Y eso es algo que incluso uno lo puede calcular y convencerse de que es así, ¿ya? Porque básicamente aquí, para obtener la inercia de este cajón voy a hacer lo mismo. Voy a sumar los dos inercias, que son iguales, me va a dar lo mismo. Por tanto, sería la misma inercia, tanto de este perfil como de este. Pero si lo une así como armando el cajón, profe, tendrá más resistencia de esa forma que dado vuelta, como usted dice, de la otra forma En términos de la flexión respecto al eje X, no. ¿No? No Sigue es siendo lo eso. mismo. Ya, perfecto. Si es que yo uso el mismo perfil C para ambas situaciones, Ya, obviamente. claro, si lo sí, ya. Porque la resistencia depende de la inercia. Recuerda la ley de Navier. Si la ley de Navier me dice, ¿qué dice? ¿De acuerdo? Se la hace memoria. ¿Qué es de dónde sacamos la relación? Si el momento es el mismo que está resistiendo el perfil, supongamos que nos metemos esos dos perfiles en un momento determinado, al mismo momento por lo menos. Entonces, ¿quién hace la diferencia? Este y este. Si el perfil tiene la misma altura y tienen la misma inercia, van a resistir lo mismo. El esfuerzo de resistencia va a ser lo mismo. Profe, o sea, esta solución es para cuando no me cumplan los perfiles. Es una alternativa. Una alternativa, digamos, cuando estamos en esta situación de que ningún perfil solo o individual me cumple. Entonces, yo siempre puedo tener la posibilidad de combinar y ver qué pasa. Pero, profe, eso es sumando la inercia del mismo perfil, digamos, un ejemplo, 275 por 50 por 2,0. O sea, yo tengo la inercia y a ese le sumo la misma inercia. Sí, O porque puedo sí. tomar la inercia de otro perfil y No. sumársela. Debe No, ser porque ahí el mismo. estaría haciendo dos perfiles distintos. Claro. O sea, no es que sea imposible, pero claro, no es muy recomendable y no creo que nadie vaya a ocurrirse, digamos, tomar un perfil de espesor 3 y un perfil de espesor 2. O sea, No. Sí, pues, está mirando. en teoría podría hacerlo, pero la verdad es que no es muy recomendable porque ese perfil no va a ser medio inestable, porque tiene más inercia por uno que por otro. ¿Ya? Profe, cuando el perfil Y que tiene la inercia en el centro, ¿a qué se diferencia a eso? ¿Cómo? Cuando un perfil de Y, la inercia en el centro, uno, o sea, podría haber asimilado que eso también funciona como perfil Y, Claro. pero no una inercia central, tiene más inercia. O sea, lo que pasa es que cuando yo combino, cada perfil tiene su inercia, pero finalmente, cuando yo lo combino, lo que pasa es que esto pasa a tener su propia inercia, que está respecto a su centro de gravedad. El centro de gravedad pasa a ser este, para el conjunto. ¿Dónde se produce la unión? Sí, como es simétrico, Claro. el centro de gravedad va a estar en el centro geométrico. ¿Ya? Claro, lo interesante es cuando uno combina perfiles que no son simétricos, bueno, y hay como dónde se van a el centroide, eso también es un problema interesante. Y debiesen verlo en análisis estructural, pero, por ejemplo, si yo combino dos perfiles distintos, este va a tener su centro de gravedad ahí, este va a tener acá, bueno, ¿dónde está el centro de gravedad del conjunto? Eso es lo que se puede calcular, ¿ya? Se puede hacer. Pero no es directo, no es que yo
yo diga, ah, aquí el ojo está ahí. No. Cuando es simétrico es simple saberlo, porque la simetría nos facilita saber digamos, que está en centro geométrico. Pero cuando no es simétrico, claro, no es tan inmediato. Hay que calcular. No se puede hacer. Ya. Bien, entonces si combinamos dos perfiles, ahí espalda con espalda, ¿cierto? En este caso estamos probando. Ahí está lo mismo de recién, le sumamos una columna, ¿cierto? Donde aumentamos la inercia por 2. Que básicamente es este mismo valor multiplicado por 2. Que al aumentar la inercia por 2, ¿cierto? Este valor aumenta por 2. Y ahí nos encontramos con que hay algunas que sí cumplen, ¿verdad? Combinando dos perfiles. De esas 5 que cumplen, ¿cierto? El paso siguiente es, bueno, evaluar cuál es la que más me conviene, porque el problema no es de eso, ¿cierto? Encontrar la más económica. Por el peso. Por el peso. Es la última. Entonces, un primer vistazo me entrega de que esta es la más cercana al límite, ¿cierto? Esta es la más cercana al límite. Sí. ¿Cierto? Pero si yo vengo para acá, 54. ¿dónde está el peso? Este. Pero el último el que menos pesa. Claro. A pesar de que este es el que está más cerca del límite, no es el más liviano. El más liviano es este de acá. El último. Por tanto, si quiero ser eficiente en los costos, debería elegir esto. Es decir, ¿les daba eso? ¿No? Yo eso, bueno. Sí. ¿Ya? Entonces tenemos que, si bien el perfil 250-54 es el que está más cerca del límite, no es el más económico, tal como decía. Porque es más pesado de lo que el 353. Vamos con ese. Y después había una pregunta final, ¿cierto? Que nos indicaba, eso para poder empezar a vislumbrar algo que vamos a ver después, ¿cierto? En la clase venidera, que tiene que ver con cómo publicamos, ¿cierto? Los materiales que necesitamos. ¿Ya? Esto es una pincelada nomás, ¿ya? Que ahí yo les puse así como para calentar el motor, ¿ya? Porque ahí tenemos, ¿cierto? Suponiendo que el perfil comercial me lo venden en 4 metros como mínimo, ¿cierto? Sabemos que eso no es cierto, se vende como mínimo son 6. Pero hipotéticamente supongamos que encontramos una barraca que nos vende 4 metros por un metro. Pero nosotros necesitamos 3 metros nomás, pero bueno, estamos nada, hay que comprar los 4, esa es la realidad, ¿cierto? Eso nos pone la realidad y hay que hacer el sobrecosto necesario. Por tanto, al final, como íbamos a hacer 2 perfiles, hay que comprar 8 metros de peso. El peso que elegimos de nuestro perfil elegido es 9,19 kilogramos por metro, por tanto, el peso total va a ser la longitud por el peso, digamos, por metro lineal. Nos da 73,5 kilogramos de perfil. Y el costo va a ser el costo unitario por el peso. El costo unitario es el peso por kilo, ¿cierto? Que era dato del problema. Decían que se compraba a 3.500 pesos por kilo de acero. Y el peso total es este dato que sacamos aquí. Por tanto, el costo total del material que necesito es 257.320 pesos para comprar los 2 perfiles. ¿Ya? Si bien es un caso hipotético, es bastante ilustrativo de cómo uno tiene que manejar estas cosas. ¿Ya?
aquí hay varias cosas que uno puede comentar. Por ejemplo, alguno de los me dijo, profe, pero igual es poca plata. Pero son dos perfiles, ¿no? Son perfiles no. Y además que estamos calculando solamente el precio del material. Falta la mano de obra. Ustedes saben que cuando se establece el costo unitario, ¿cierto?, de una partida, de una obra, lo que sea, no solo el material el que va en ese costo. ¿Qué se suma más? La mano de obra, ¿cierto?, la ley social, De herramientas. ¿cierto?, herramientas, todo. ¿Cuánto me cuesta la unidad, ¿cierto?, de esa partida instalada, ya puesta en obra y lista? O le esa cantidad. ¿Ya? No es solo el material es una dimensión, ¿ya? Pero ahí hay que tener ojo porque a veces se comete el error, ¿cierto? Ustedes no pueden cometer ese error, de creer de que el costo unitario de una partida es igual al costo del material. Este es un error garrafal que no pueden cometer, porque no es así. Bien, entonces para hacer solo material, bueno, está bien, pues si no tiene por qué ser tan caro, ¿ya? Además que una sola viga no es tan grande. Ahora bien, hay otras cosas que igual vamos a empezar a ver cuando nos metamos en el tema de las publicaciones, ¿cierto?, de la lectura de plano. Uno siempre, ¿cierto?, hay cosas que nos aventajan, ¿cierto?, en la estructura metálica. ¿Ya? Las estructuras metálicas tienen una cierta ventaja para ubicar porque son prismáticas, lo que decíamos los otros. O sea, la mayoría de las estructuras prismáticas. ¿Se acuerdan lo que era prismático? Buena pregunta. Ahora nomás estoy en refracción. ¿Qué significa prismático? Es un prisma. Prismático es todo aquel elemento que tiene una área constante. Los perfiles estructurales son simples, estos son largos, pero tienen un área que se repite en todo su largo, ¿ya? Y eso es una ventaja para publicar, ¿ya? Porque cuando yo tengo que determinar volúmenes, a veces es un dolor de cabeza determinar volúmenes cuando uno publica, ¿ya? Pero cuando se trata de perfiles estructurales, el volumen es bastante simple de calcular, ¿ya? ¿Cómo se calcula el volumen del perfil estructural? Su área por su largo. Y esa es una cualidad que no es que sea solo del perfil estructural, así se calcula el volumen de un cuerpo prismático. Cualquier cuerpo prismático se calcula así su volumen. Eso es cualquier cuerpo prismático. El famoso prisma que uno le enseña cuando es chico. ¿Cómo se calcula ese volumen? El área por el largo. ¿Listo? Si fuera un cilindro, lo mismo. Si fuera un perfil estructural con una forma rara aquí, pero que se repite en todo lo mismo. Volumen, área por longitud. Entonces, esa es una ventaja. Esto uno tiene que ubicar perfiles estructurales. Y hay otras cosas otros factores que empiezan a salir que uno tiene que saber manejar, ¿ya? Está el tema que tiene que ver con las longitudes comerciales, ¿ya? Hay dos dimensiones que uno tiene que ir balanceando. La longitud comercial, esto que me obliga a comprar cierta cantidad que a veces es más de lo que necesito, como este ejemplo, ¿ya? Pero también tengo que considerar otra dimensión, que son las pérdidas. Solamente cuando uno ubica tiene que considerar pérdidas. ¿Pérdidas en qué sentido? En que a veces pueden haber puntos, ¿cierto? Trozos, digamos, que quedan cortos y no se pueden utilizar, ¿cierto? O que se pierden por ahí, ¿cierto? Cuando tenemos una obra grande, es un hecho que se van a perder cosas, mágicamente. Son magos. Entonces, hay una pérdida de conocimiento. Entonces, cuando yo ubico, porque al final uno ubica para saber cuánto material tiene que adquirir. Entonces, yo no puedo ubicar al justo, ¿cierto? Tengo que darle un margen, ¿cierto?, de error, un margen de pérdida, para que cuando yo necesite el material no me falte. Te tiene que sobrar el material al maestro. Exacto. Siempre tiene que ser más. ¿Ya? Y eso, ¿cómo lo combino? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Cómo logro ver las dos cosas? Los rangos comerciales versus los porcentajes de pérdidas que tengo que aplicar. ¿Ya? Eso es algo que vamos a ver cuando nos metamos en el tema de las publicaciones. ¿Ya? Pero interesante, todas esas dimensiones nos tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Eso. Vamos, no sé si hay alguna otra consulta. Si no, voy a llegar hasta acá porque el sábado